Empezamos. Buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia Luz de Esperanza. En esta noche de día jueves queremos compartir la palabra de Dios junto a la Iglesia Luz de Esperanza. Ya se había informado que hoy jueves íbamos a estar empezando un estudio del libro de Apocalipsis. Y este estudio del libro de Apocalipsis es para la Iglesia Luz de Esperanza. En definitiva, es para los hermanos de la Iglesia Luz de Esperanza y para todos aquellos hermanos, amigos que se quieren acoplar a la Iglesia Luz de Esperanza. Pero lo vamos a hacer en varios capítulos. No vamos a hacer todo hoy porque es algo imposible. Pero sí hemos tomado el estudio del libro de Apocalipsis, no solo por los tiempos que estamos viviendo, sino para conocer la palabra de Dios también, y porque la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios pereció por falta de entendimiento y de conocimiento. O sea que los saludo con la rica paz del Señor a todos los hermanos de la Iglesia Luz de Esperanza, a los hermanos de Santa Elena de Entre Ríos, y a todos los hermanos que nos puedan estar viendo, y esperamos su mensaje en esta noche, y también todo lo que en esta noche vamos a estar hablando, sus comentarios, sus preguntas sobre lo que vamos a empezar a estudiar, lo vamos a leer y vamos a tratar, si usted tiene alguna pregunta para hacer sobre lo que vamos a dar en esta noche, lo vamos a tratar de contestar en la clase que viene. El libro de Apocalipsis, un libro apasionante, un libro sobre que nosotros debemos conocer como iglesia, como doctrina, debemos conocerlo. La palabra de Dios es la única palabra que se interpreta ella misma. Yo no puedo interpretarla como yo quiero, sino que la palabra de Dios es viva y se interpreta a sí mismo. Bueno, Estela, que Dios te bendiga en esta noche. La tengo a mi esposa, hermana en Cristo y anciana de la Iglesia de la Esperanza, que me va a estar acompañando hoy para iniciar este hermoso estudio del libro de Apocalipsis. ¿A que sí? Papel en mano, lápiz en mano y Biblia en mano. Si tiene mate, puede sentarse y compartir con nosotros esta hermosa experiencia. Dios les bendiga en esta noche, amada Iglesia Luz de Esperanza. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, la verdad, un placer estar aquí acompañando al evangelista, maestro de la palabra, solamente para leerle algunos versículos, ayudándolo un poquito. Pero bueno, un momento también de reflexionar, un momento, y le quería compartir, y me dejar compartir un versículo que hoy venía a mi vida a la tarde en Eclesiastés 3:5, que quizás tuvimos un tiempo donde hoy extrañamos no estar en la iglesia, no ver a los hermanos, y me venía este versículo, Eclesiastés 3:5, donde dice: todo tiene su tiempo. Y cuando nos congregábamos, había ese tiempo donde nos abrazábamos como familia en la fe. Usted podía abrazar a un ministro, abrazar a los siervos, abrazar al hermano que tenía al lado. Pero hoy es tiempo de abstener el abrazo. Creo que estamos viviendo ese tiempo, que hoy no estamos absteniendo a abrazar. Pero sí tenemos para abrazar a nuestros hijos, nuestra familia, la que está hoy conviviendo con nosotros en el hogar. Apreciando este tiempo, viviendo este tiempo que quizás cuando teníamos las tareas, una rutina normal, una rutina cotidiana con las actividades en la iglesia, quizás no teníamos el tiempo para la familia, para valorar, para abrazar, para besar a la familia. Pero hoy tenemos este tiempo. Y yo, hermano, este tiempo lo estoy aprovechando a full, de abrazar a mis hijas, de amar a mi nieto, de estar en familia, y como siempre dice Luis, vivamos hoy este día como si fuera el último día. Así que, hermano, hermana, amiga, vecina que sé que están mirando en este momento, disfrute este día como si fuera el último. Cada día que Dios le regala, disfrútelo como si fuera el último. Aprecie, ame, reconcíliese, llame,
por teléfono a aquel que nunca ha llamado. Si es tiempo de pedir perdón, aproveche este tiempo, hermanas, que Dios yo creo que nos está regalando para que hoy estemos a cuenta con Él. Porque muchas veces solamente vamos a la iglesia, venimos, estamos atareados, ocupados. Pero hoy es tiempo de reflexionar, un tiempo de refrigerio para nuestra vida y en la cual ponernos a cuenta con nuestro Dios y con nuestros seres queridos. Que Dios les bendiga y que puedan disfrutar de esta maravillosa enseñanza que hoy les trae el evangelista. Que Dios les bendiga, amada iglesia, amados vecinos de este lugar y vecinos quizás de la iglesia también que están mirando y clientas de mi negocio, las bendigo en esta tarde, estuve diciendo que estén mirando, así que las bendigo en esta noche. Que Dios les bendiga, hermano. Bueno, Eclesiastés capítulo 3, verso 5, pero no lo leíste. Bueno, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedra, pero yo me quedo cuando dice tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Qué lindo versículo. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Es un tiempo hermoso que podemos ver a la familia reunidos. Le doy muchas gracias a los hermanos que me están ayudando, que están poniendo la puesta en marcha de la tecnología. Un saludo para mi hija Priscila y mi yerno Gastón, que estuvieron allí acomodando todas las cosas para que esto pueda salir con excelencia. Sí, señor. Bueno, hermanos, vamos a introducirnos. Estela, si querés estar allí, hay muchos hermanos conectados ya. Esperamos que se conecten algunos hermanos más. Yo no sé si va a ser 1 hora, 1 hora y cuarto. No queremos extendernos tanto, pero sí le puedo decir que si usted, hermano, va a seguir este estudio, sígalo hasta el final, porque van a ser varios capítulos, van a ser varios videos, que usted lo va a poder apasionadamente estudiar, leer, comentar y también si puede aportar o quiere aportar algo, bienvenido sea en el amor de Cristo. Bueno, nos vamos a enfocar en el libro de Apocalipsis. Estela, en el capítulo 1 vamos a leer un poquito la introducción de este libro, el capítulo 1, verso 1 hasta el verso 20, allí con su Biblia. Estela, por favor. Sí. Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El verso 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. De los 7 espíritus, Estela, allí habla en Isaías capítulo 11, verso 1, si lo podés leer, lo que está diciendo Isaías. Dice un pantallazo, no es el tema, pero queremos ir dándole un poquito de sabor a esto que es Apocalipsis. Isaías capítulo 11, verso 1 y 2 dice lo siguiente de los 7 espíritus de Dios. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Qué bárbaro. El Espíritu Santo es el primer espíritu, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Dios o de Dios. Qué precioso para introducirme un poquito en esto que es Apocalipsis. En el verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y del soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes, dice, y sacerdotes para con Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Qué preciosa palabra. El verso 7 dice: he aquí que viene con las nubes
y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todo el linaje de la tierra hará lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el que ha de venir, y el Todopoderoso. Amén. Verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Qué precioso. ¿Sigo? Sí, hasta el 20. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce, bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Qué precioso. Aquí Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. A ver, hermano, Dios necesita adoradores en espíritu, dice su palabra, y Él estaba en el Espíritu. En el día del Señor, muchos dicen que el día del Señor, Él estaba haciendo en ese día que era un sábado o Shabbat, que estaban adorando, allí donde Él estaba, en la isla de Patmos, preso, el apóstol Juan. Pero bueno, vamos a ir introduciéndonos de a poquito. Estela, si querés leer algunos saluditos a los hermanos, mientras nos preparamos para en silla vamos a entrar en el estudio del libro de Apocalipsis. Bueno, está conectado Gastón Monasterio, Gastón Medina, Caro, Carolina, Vero Roda, Rocío Iñiguez, Betty, la hermana Betty, Marisa Silvero y Alexi Monasterio. Jorge Corbalán también, Omar también nos está viendo. Un saludo para cada uno. Y bueno, tomen su tiempo, hermano, y acompáñenos en este estudio. Que Dios les bendiga en esta noche. Bueno, yo quiero hacer una pequeña relevancia. Estela, por favor, léeme allí el capítulo 2, el verso 1 de Apocalipsis. Capítulo 2, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, hermano, quiero hacer una pequeña introducción. Estas 7 iglesias a las que se dirigen las cartas en los capítulos 2 y 3 son muy significativas en diversas maneras. En primer lugar, cuando Juan escribe este libro, estas iglesias eran reales, existían.
aparentemente no eran la más importante en aquellos días, dado que solo dos, Éfeso y la Odisea, aparecen mencionadas anteriormente en la Biblia, al igual que las cartas del apóstol Pablo a otras iglesias que él mismo fundó. El mensaje que concierne y resulta perfectamente válido para todas las iglesias, en todas partes y en todos los tiempos. Algún día estaremos mirando cuáles son los tiempos proféticos, los 7 tiempos, las 7 edades sobre la faz de la tierra. De todas las iglesias que se podían haber elegido, como Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Corintios, Roma, Colosa, solo estas 7 fueron seleccionadas. Otro aspecto significativo es que cada carta va dirigida al ángel de cada iglesia en particular. La palabra ángel bien podría aplicarse aquí a seres humanos o sobrehumanos. En cualquier caso, la aparente responsabilidad de estos ángeles lo hacen compartir tanto la bendición como la culpabilidad de sus propias y respectivas congregaciones. O sea que lo involucraba al ángel también, pero con sus congregaciones. Ya sea que o hacían mal o hacían bien las cosas, ¿no? Ahora bien, ¿por qué ocupa Éfeso el primer lugar en la lista de las 7 iglesias mencionadas por el apóstol Juan? Bueno, la respuesta dice que en los tiempos de Juan, Éfeso era el puerto más importante de toda Asia y era conocido con el sobrenombre del mercado de Asia. O sea que Éfeso estaba en un lugar muy importante, era una ciudad portuaria, donde iban muchos barcos de mercancía, mercaderes, donde ellos podían comprar y vender. O sea que era un punto muy importante en la parte de Asia, allí la ciudad de Éfeso. Estas cartas dirigidas a las iglesias, queridos hermanos, cada una de ellas, Juan dedica las primeras palabras para elogiar alguna conducta o actitud digna de alabanza, tras lo cual pasa a exponer brevemente un mal o incorrecto comportamiento. Sin embargo, podemos observar algunas excepciones destacables. No hay palabras de reproche, por ejemplo, para la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Después vamos a estar estudiando esa parte. Esmirna fue la iglesia mártir y Filadelfia fue una iglesia misionera. Esmirna fue y sufrió la parte de la persecución de los primeros cristianos. Y Filadelfia fue una iglesia donde hizo misión, donde se esparció, donde se extendió el evangelio en Asia y luego a todas partes del mundo. Una iglesia que difundió la palabra de Dios. Nos encontramos en la iglesia de la Odisea también. Aquí en la iglesia de Odisea, Juan no expresó alabanza alguna. Dice que la Odisea fue una iglesia apóstata, es decir, una iglesia que conociendo la verdad, la rechazó y se apartó, dejó. Yo quiero enfatizar, hermanos, que todo lo que vamos a leer, primero nos pongamos allí como que somos nosotros esa iglesia, o cada iglesia que está hablando la palabra de Dios, o cada iglesia que nosotros vamos a escudriñar, que nosotros nos pongamos como referente en estos tiempos. El comienzo de cada una de estas 7 cartas sigue siempre un mismo patrón si vamos a empezar a ver utilizando las palabras como conozco tus obras. Qué hermoso cuando cada iglesia le dice conozco tus obras, conozco tus obras. Por eso le decía Estela a los hermanos que se pongan allí. Entonces, Estela, Dios te dice conozco tus obras. Luis, conozco tus obras. Juan, conozco tus obras, o como te llames, ponte tú allá, en ese lugarcito diciendo Dios a tu vida, conozco tus obras. Para todas las iglesias, ese mismo común denominador. Qué precioso. Dios por medio de Juan desea de esta manera explicar su consentimiento íntimo, cercano, a la realidad de cada una de las iglesias a las que se dirige.
son de hecho la iglesia de Dios. Se estaba dirigiendo a su iglesia, a las iglesias que él amaba. Él quería ver la intimidad, él veía la intimidad con cada una de las iglesias. De la misma manera, hermano, Dios nos conoce a todos y a cada uno de nosotros de manera personal y íntima, aunque muy a pesar, algunos de nosotros, Estela, lo conocemos o conocemos muy poco de nuestro Señor. ¿Cómo deberíamos conocerlo? Lo conocemos casi nada. Estoy hablando muy particularmente, póngase usted en ese lugar de esa iglesia. Pero aún hay tiempo para comenzar una nueva relación, una nueva vida, lo que los cristianos denominamos un nuevo nacimiento o una conversión. Entregarse a Cristo de todo corazón, en otras palabras. Éfeso era el centro de culto de una diosa, Artemisa, nombre griego, o Diana, nombre romano. Y su templo era una de las 7 maravillas del mundo, clásico, ¿no? El edificio estaba construido sobre un cimiento artificial de piel, de carbón, con lo cual se hacía a prueba de terremotos. Sus puertas y su escalinata fueron cuidadosamente talladas en madera de cipres. Sus dimensiones arquitectónicas eran realmente gigantescas, siendo de hecho el templo más grande que se haya construido jamás. En su interior, detrás de una cortina de color púrpura, se adoraba al ídolo o a un ídolo más grande del paganismo, Diana de los Efesios, presentada por una estatua femenina y de múltiples pechos. Qué bárbaro, podríamos añadir mucho más a esto para enriquecer el conocimiento sobre la ciudad de Éfeso. Pero allí, en esa ciudad marítima, en ese puerto tan importante, había iglesia. Había una iglesia también conviviendo allí, había una iglesia trabajando, había una iglesia de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia en la cual creía a Dios. Entonces, con vamos a empezar a introducirnos en el estudio bíblico. Yo quiero, Estela, que vos, yo y todos los que nos están viendo en esta hora nos empecemos a poner nosotros dentro de estos párrafos bíblicos, dentro de la Biblia, vamos a hacer, como que si estuviésemos, vamos a hacer como una película, como que si estuviésemos allí, como que si el ángel no estaría hablando a nosotros. Léeme solamente el verso 1, Estela, de Apocalipsis capítulo 2. Solamente el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso, la primera iglesia a la que el apóstol Juan está hablando, lo que Jesucristo le había entregado a Juan para que sea revelado a la iglesia de Éfeso. La iglesia cristiana de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, narrado en los libros de Hechos de los Apóstoles. Entre sus dirigentes espirituales, adivinar está mal, pero pensemos, para los que quizás conocen, ¿quiénes se encontraban entre los dirigentes o líderes espirituales allí? Aquila, Priscila, Apolo, Timoteo y el mismo Juan. ¡Qué bárbaro! ¡Qué equipazo, ¡Qué equipazo, Allí estaba Aquila, Priscila, Apolo, Timoteo y el mismo Juan estaba en esa iglesia. ¡Qué precioso! Las llamadas 7 estrellas son 7 mensajeros que representan las 7 iglesias. Cristo tiene en su mano, y eso significa que es Él quien controla las iglesias, es Cristo. Cuando dice allí en Apocalipsis que Él tiene en sus manos, cuando alguien tiene algo en la mano, significa que tiene el poder de tirarlo, de hacer lo que
tiene el control, tiene el poder. Cristo tiene el control de estas iglesias. ¡Qué precioso! Candeleros de oro, Él tiene el control de las iglesias. Los candeleros de oro eran las lámparas portátiles hechas de oro que daban luz a partir del aceite que llevaban en sí. O sea, los candeleros eran candeleros de oro que llevaban aceite, con eso alumbraba. Cada candelero, hermano, representa. A ver, ¿qué puede representar para usted? Bueno, yo le puedo decir lo que pude estudiar. Cada candelero representa a una iglesia y su luz, cada candelero una iglesia, y su luz, fíjese, representa la verdad, representa la verdad y la vida que irradia de cada una de esas a sus comunidades, a su barrio, vamos a decir, O sea que es la luz que está irradiando usted y es la luz que estoy irradiando yo. Es la luz que está irradiando la iglesia, Luz de Esperanza, a la comunidad de Villa Gobernador Galvez. Pero ahora si usted lo está poniendo en su vida, o si usted está poniendo su vida, Estela, usted tiene que irradiar luz en el barrio, a cada vecino. No le está diciendo a su hermano, sino a su vecino. ¡Qué precioso! Recordamos que las Escrituras, el número 7 representa todo lo que es completo, por lo que estos 7 candeleros representan las 7 iglesias de todos los tiempos. El número 7 significa la perfección de Dios, lo completo, lo divino, lo perfecto. Estela, ¿me puede leer el versículo 2, por favor? Nada más que el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¡Qué bárbaro! Antes de seguir, creo que me he pasado por alto, y ya llevamos casi 30 minutos de estudio. Me he pasado por alto, Estela, no te pregunté que si vos querías añadir algo a lo que habíamos leído, ¿no? Sobre que debemos irradiar luz en nuestra comunidad, como antorcha, dice la palabra. Pero bueno, seguimos adelante. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has reprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. ¡Qué palabra profunda! ¡Qué palabra profunda! Que Dios le había entregado a Jesucristo para que se la haga conocer a Juan, para que Juan le revele a la iglesia allí de Éfeso. Y no solo a la iglesia de Éfeso, sino que a la iglesia de todos los tiempos, alrededor de todo el mundo. Es necesario, hermano, que comprendamos que Dios está hablando a los creyentes, porque Juan no le habló al mundo, ¿o sí, Estela? Le estaba hablando a la iglesia, era un mensaje para las iglesias. Dios está hablando a las iglesias. Es necesario que comprendamos que Dios está hablando a los creyentes. Dios está alabando a esta iglesia por sus buenas obras, por su sufrimiento, por la paciencia, así como por su capacidad de discernimiento o de sabiduría espiritual, sabiendo, dice, evaluar los hombres que afirman poseer el liderazgo espiritual, analizando su doctrina y su conducta. ¿Cómo le quedó el ojo a todo esto? No debemos ser faltos de entendimiento. Debemos de leer para que nosotros podamos entender dónde estamos caminando, quién nos está hablando de la palabra de Dios. Efeso era una iglesia sabia, una iglesia que sabía escuchar y sabía discernir quién era quién y quién no era de Cristo. Cristo está hablando aquí a los suyos, a los que forman la iglesia de Éfeso y que ya han sido salvos. Dios no está hablando a nosotros, a los que somos salvos, o a los que creemos que somos salvos, ¿no? Por eso alaba sus buenas obras, no porque fueron realizadas para ganar su perdón y salvación, sino por amor a las personas, como reflejo del amor de Cristo al ser humano. Por eso el apóstol Pablo escribe a las iglesias de Éfeso una carta en la que le recordó lo siguiente. ¿Qué dice Estela en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10? Por favor, ¿me podés leer? Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Qué perfecto. No somos salvos por obras, Estela. Dice acá, nuestras obras no nos van a salvar. Las obras son un complemento. Amén. Creo que las obras son un complemento. Algo que nos va encaminando en medio del mundo y nos van diciendo el mundo, ese es un cristiano, ese es un hijo de Dios, tiene buenas obras, es un buen hombre, es una buena mujer. Fíjate las obras que hacen, pero no las obras nos salvan. Así es. No las obras, sino que la gracia de Dios a través de la cruz del Calvario, Amén. la muerte de Jesucristo, el derramamiento de la sangre de ese Cordero que fue inmolado en aquella cruz. Las obras nos acompañan, perfecto, que te acompañen buenas obras, que te vean como un hombre y una mujer de buenas obras. Qué precioso cuando un vecino te ve y te dice, qué buen hombre, qué buena mujer, qué buena joven, mirá, eso es un ejemplo de vida. Pero qué lindo que te vean como un ejemplo de vida y que te vean como un hijo de Dios, porque hay muchos ejemplos de vida buenos, pero no todos somos hijos de Dios. Qué bárbaro. Esto es muy importante, hermano, de notar de nuestra parte. Alguien ha dicho que el creyente debería ser un buen hombre o una buena mujer en quien se pueda confiar y que estén llenas de buenas intenciones y de buenas obras. Así que él está diciendo aquí en la iglesia, como dijo el apóstol Pablo, debemos ser llenos de buenas intenciones y de buenas obras. Estela, ¿no podés leer allí en Efesios capítulo 5, verso 18? A ver qué nos dice Dios. Efesios capítulo 5, verso 18. Y si usted lo quiere anotar, anótelo. Por favor, Estela, Dios te bendiga. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Qué bárbaro. Buenas obras. Si nosotros nos embriagamos con vino, en la cual hay disilusión, ¿no? Porque el que se emborracha hace desastre y termina mal, ¿eh? Siempre termina en un rincón de la fiesta, o lo sacan de la fiesta, o lo llevan a dormir, ¿eh? Son malas obras. Sino que ser lleno del Espíritu, porque a través del Espíritu, el Espíritu Santo nos mueve ¿a qué? A buenas obras. El Espíritu Santo nos mueve a compasión, el Espíritu Santo nos mueve a bendición, a ser de bendición, a dar muchas veces lo que no tenemos, a hacer lo que no podemos hacer, nos esforzamos. Ser lleno del Espíritu Santo. Es lo que dice allí el apóstol Pablo, le había hablado a los de la iglesia de Efesios. El Señor comienza pues alabando a estos creyentes por sus buenas obras. O sea que la iglesia de Efesios era una iglesia de buenas obras. Primero que era una iglesia pudiente, era una iglesia que tenía un buen pasar también, ¿no? Por sus buenas obras, a lo cual añade y su arduo trabajo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Dice pues, soporta salvar. Y su arduo trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre buenas obras y arduo trabajo? Bueno, buenas obras podemos hacer, ¿no? Y podemos hacer un montón de obras, pero la palabra trabajo implica cansancio. Cuando uno trabaja, ¿qué pasa? Se cansa. Cuando trabajamos mucho ya estoy cansado, fatigado al máximo, no queremos hacer más nada. Estamos súper agotados, ¿no? Podemos tener buenas obras, pero cuando hay algo trabajo, la palabra trabajo implica una buena dosis de cansancio. ¿Qué le está diciendo eso de cansancio? ¿Qué le está diciendo a sus oídos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le estaba hablando allí a la iglesia de Éfeso, que ya estaba viendo también su cansancio. Dios mira nuestro cansancio. Dios mira nuestras obras. A veces nos metemos en obras y nos fatigamos y descuidamos algo muy importante. Más adelante lo vamos a ver qué es lo que se puede descuidar. Buenas obras y el arduo trabajo implica una dosis de cansancio. La palabra nos dice cómo el Señor Jesús se cansaba. ¿Se habrá cansado el Señor Jesús? En muchas partes de la Biblia dice también, cuando se caminaba, cuando Él se paró allí. Bueno, el Señor se cansaba y también aprovechaba cuando así se cansó en el pozo que habló con la samaritana, ¿no? Él se quedó. Primero se quedó porque estaba cansado y segundo porque también tenía la intención de hablar con esa mujer, ¿no? Pero Jesús se cansaba en las caminatas también. Yo creo que Jesús caminaba todo el día, ¿no? Y sus discípulos también se cansaron. Yo creo que sus discípulos también
hombres que andaban todo el día con él. A veces uno anda todo el día en las cosas de Dios y se cansa. Imagínense cuánto más uno a veces trabaja en su casa, en su hogar, las hermanas, los hermanos en su trabajo, vienen quizás cansados del trabajo, comen algo y ya partimos para la iglesia, o tenemos algo que hacer con algún hermano, o tenemos que ir a ayudar, o tenemos que ir a orar, o tenemos que hacer tal y cual cosa. Entramos en un cansancio. Primero por las obras y también en un cansancio espiritual, físico también. Se cansaron los apóstoles también. ¡Qué bárbaro! Ahora la cosa que él menciona aquí, hermano, como conducta digna de elogio a esa iglesia, es por su paciencia, la cual es consecuencia o fruto del Espíritu Santo. Su paciencia. ¿Tiene paciencia? ¿Tenés paciencia, Gerardo? Sí. Cuando decimos, me sacaste la paciencia, ya no tengo más paciencia, decimos a veces, Y hay otros que dicen, Señor, dame paciencia, ¿no? Pero la paciencia es un fruto. Y usted sabe que el fruto de la paciencia es a través de las pruebas. Decirlo más fuerte porque por ahí no se escucha. A través de las luchas y de las pruebas. Ya cuando usted le está diciendo, Señor, dame paciencia, usted le está diciendo, Señor, permite más pruebas, permite más lucha para que salga en mí ese fruto de paciencia. Tenga cuidado, por eso la palabra dice, pedís y pedís mal, orad y orad mal. Por eso a veces no recibimos lo que pedimos. Debemos orar sabiamente, hermano, con inteligencia. Si usted le está diciendo a Dios, Dios dame paciencia, le está diciendo a Dios, dame prueba. El fruto del Espíritu. El cuarto aspecto se menciona es que no puede soportar a los malos, dice. Qué bárbaro esta palabra, Dice, lee de vuelta Estela, ahí dice el verso 2. Sí. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a lo que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Qué bárbaro, estuvimos hablando del arduo trabajo, de la paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Pero habría que buscar qué significado tiene de los malos, ¿no? Porque uno puede decir, uy, qué hombre tan malo, pero ¿malo en qué? ¿O malo por qué, no? No lo soporto, pero ¿por qué no lo soportás? ¿Por el carácter? ¿Porque es malo? ¿Porque es mal hablado? ¿Porque tiene malas intenciones? ¿Por qué? ¿Por qué le decimos malos? ¿O por qué le decimos esa persona es mala? Aquí Dios le estaba diciendo, no puedes soportar a los malos. Qué bárbaro lo que estamos hablando. Otro aspecto a destacar es lo siguiente que menciona, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, lo que había leído nuestra hermana Estela, y lo has hallado mentiroso. Oiga, hermano, lo has hallado mentiroso. Los cristianos de Efeso tenían inteligencia espiritual, hermano. El don de discernimiento para probar a aquellos que llegaban a la iglesia haciéndose pasar por apóstoles y no eran y lo rechazaban. Inteligencia espiritual, discernimiento. ¿Tiene usted, tengo yo, tenés vos, Estela, discernimiento, inteligencia espiritual? Léeme, Estela, primera de Juan 4.1 allí. Primera de Juan 4.1, a ver, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Primera de Juan 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Qué bárbaro lo que dice la palabra de Dios. Estos hermanos de la iglesia de Efeso tenían la capacidad de probarlo y decirle, no, acá no te queremos. Acá no queremos que vengas a hablar cualquier cosa. Acá no queremos que vos vengas a hablar lo que no nos han enseñado. Acá no queremos. Esto no es bíblico, es lo que le estaban diciendo. Está bien que ellos manejaban allí el Antiguo Testamento. Hoy manejamos dos facetas, dos partes de la Biblia, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que le decimos Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Pero allí ellos tenían esa capacidad. Hoy, hermano, hoy en día, por falta de conocimiento muchas veces de la palabra de Dios, decimos a un interlocutor, a alguien que está hablando, y está hablando una palabra mal del Evangelio, o no está
siendo certero, o quizás no es bíblico lo que está hablando y nosotros decimos amén, gloria a Dios, aleluya, aplaudimos, ¿por falta de qué? De conocimiento. De conocimiento. Efeso tenía inteligencia, sabiduría. ¿Y cómo viene la inteligencia y la sabiduría? Sino escudriñando la palabra. Mi pueblo pereció por falta de entendimiento, dice. ¿Pero por qué no entendemos? ¿Y por qué nos falta entendimiento? Por no leer la palabra de Dios. Vienen burladores, iglesia. Es lo que está diciendo Dios a nuestras iglesias, a tu casa, a mi casa. Que quizás van a venir con otro evangelio, con otra ideología de evangelio, con otras oraciones y raras. No todo el que habla en lenguas son lenguas de Dios, lenguas espirituales, lenguas de parte del Espíritu Santo. No nos confundamos, hermano. Nosotros tenemos un mismo sentir, dice la palabra de Dios. Yo creo que cuando alguien se comunica con un hermano, tiene ese mismo sentir, ¿no? Tiene ese mismo allego. Es como decir, me cae bien esta persona. Usted no se ha encontrado con personas que dicen, che, me cae bien, o me cae bien esa persona, porque tiene algo que está asimilado con mi espíritu o con mi entendimiento. Muchas veces vienen lobos a nuestra iglesia metiendo la palabra de Dios y ahí meten quizás doctrinas falsas, malos pensamientos, pensamientos que nos confunden. Pero déjame decirte que en esta noche Dios, hablando a los efesios, nos está hablando a nosotros, que debemos discernir lo bueno de lo malo. ¿Acaso no sabemos discernir lo bueno de lo malo? Entonces debemos de saber discernir la palabra de Dios. Lo que no está escrito en la Biblia, debemos rechazar. Aquel que viene con otro evangelio, no le escuché, dice. No le escuché. ¿Nos puede leer de vuelta, Estela? 1 Juan 4, 1, por favor. Sí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¡Qué bárbaro! Muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿A qué le hace referencia a esto? Ya Cristo le estaba entregando a Juan y le estaba diciendo, alerta a la iglesia porque muchos falsos profetas están saliendo por todo el mundo. Y déjame decirte, hermano, y esos falsos profetas aún están hoy en nuestra actualidad, en estos días. Por eso debemos discernir nosotros la palabra de Dios, no creyendo a todo aquel que viene en el nombre de Cristo. La palabra dice, yo soy el Cristo. El que viene, no, porque yo también soy evangelio. Ahí donde nosotros debemos ver, Estela, ¿qué? Los frutos. Ahí donde nosotros debemos, ¿qué? Las obras. Ahí donde nosotros debemos poner el hincapié, decir, a ver, también vos sos un hijo de Dios, sos un cristiano. Pero qué bueno, a ver, tu familia. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres realmente? ¿Cómo estás tú visto allí en tu barrio? Porque, hermano, déjame decirte que tú me puedes invitar a la iglesia y puedo predicar y hablar muy lindo, pero mi vida, mi diario vivir no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Falso hijo de Dios. Puedo ser un doctor, un teólogo en la palabra de Dios, pero mi vida no concuerda con la palabra de Dios. Me falta arrepentimiento, como lo que estábamos leyendo al principio, ¿no? Una nueva vida, arrepentirme de corazón para estar delante de la presencia de Dios. Estela, ¿no podés leer el verso 3 de Apocalipsis del capítulo 2, por favor? Solamente el versículo 3. Amén. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Qué precioso! Y has sufrido. Hermano, llevamos, Estela, 50 minutos casi. Esto viene para largo, para rato, para varios videos, ¿no? Pero es precioso discernir. Y usted se ha puesto allí, como habíamos dicho al principio, se puso Estela, me puse yo, se puso Juan, se puso Andrés, se puso se puso el otro allí. Entonces Cristo te está diciendo a través de Juan, escucha, y has sufrido y has tenido paciencia.
ha sufrido, el sufrimiento trae fruto. ¿Cuál es el fruto? La paciencia. ¡Qué precioso que es Dios! ¿Cuántas veces has sufrido en el camino de Dios? ¿Cuántas veces has sufrido? Dios está hablando, habló hace más de 2000 años esta palabra, pero ¿cómo se cumple hoy, actualmente, en nuestras vidas? Si tú te pones allí en la Biblia, ¿has sufrido? ¿Qué? No me he dado cuenta. Sí has sufrido, hermano. ¿Cuántas veces fuiste a la iglesia en medio de una lluvia? ¿Cuántas veces fuiste a la iglesia en medio del calor? Sufriste calor, sufriste lluvia, te embarraste, te caíste, no vino el colectivo, se te pinchó la goma de la bicicleta, la rueda del auto. Y eso no te hizo renegar. Y llegaste a la iglesia y te dijo el hermano, ¿cómo anda, hermano? Y medio sufrido porque llegué a duras penas, pero llegué. Es un sufrimiento, por decirte algo, hermano. Pero tú sabes cuánto has sufrido. Yo sé cuánto he sufrido en este camino. Pero dice la Biblia, ¿has tenido qué? Paciencia. Qué hermoso. El sufrimiento trae fruto de la paciencia. Amén. Yo no sé si te han dicho, Estela, o no te han dicho a ti, qué paciente que sos. ¿Saben qué, iglesia? ¿Sabes qué, Estela? El único que conoce si soy paciente soy yo y Dios. Lo único. Porque otro no está en mi vida como para ver mi sufrimiento. ¿Cuántas veces sufriste en silencio? Como mamá, como papá, como hijo, como abuelo, como tío. ¿Cuántas veces sufriste en silencio? Y eso te trae paciencia. Y has trabajado, dice, arduamente. ¿Por amor de qué, Estela? De mi nombre. ¿Y qué más? Y no has desmayado. Has trabajado. Te está poniendo allí y te está diciendo, Luis, has trabajado. Estela, has trabajado arduamente, te está diciendo el Señor. Y tú estarás diciendo allí, ¿seguro que es a mí? ¿Seguro que soy yo? ¿No será otro Luis? ¿No será otra Estela? ¿No será otro? ¿Estás seguro que yo, Señor? Dios conoce en la intimidad a esta iglesia que quería estar. Él sabe la intimidad de cada iglesia, de cada vida. Pero hoy te está diciendo, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y lo más importante que dice, no has desmayado. Cuando te encuentres, dice, de tan cansado que estás, me caí en la cama y me desmayé, dicen muchos. Pero no has desmayado, has seguido adelante. Y quiero seguir aquí, observamos la expresión. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Los creyentes de Efeso, a pesar de haber sufrido, estaban llevando la cruz porque habían creído en Cristo, en que fue el Hijo de Dios, creído en su muerte y en su sacrificio por toda la humanidad. Ellos sabían que el ser cristiano no iba a hacer tarea sencilla en una ciudad como aquella, en una ciudad como Éfeso. Sabían que tendrían que pagar un precio. Escuche, iglesia, usted se está poniendo allí. Tenían que pagar un precio, tal vez el precio de sus vecinos, del menosprecio de sus conciudadanos, de sus vecinos, o de la sociedad, o de la burla y el escarnio de los desconocidos. Eso es lo que los cristianos denominamos llevar la cruz. ¿Qué significa? Sencillamente compartir los padecimientos que Cristo sufrió en la tierra: incomprensión, escepticismo, cansancio, ataque, burla, privaciones y enemistad. Cuando uno te dice, o tú dices, ¿qué es llevar la cruz? Bueno, ahí está. Ahí está. Eso es llevar la cruz. Toma tu cruz, dijo Jesús, y sígueme. Toma tu cruz. Toma esa burla, toma ese cansancio. Toma eso que se burlan de ti, eso que te hacen escarnio, eso que hablan mal de ti, eso que dicen mentira, esos que salen a vituperarte muchas veces. Pero hay alguien que está en la intimidad y te dice, has trabajado arduamente por amor y no has desmayado. Qué precioso, hermano. La verdad que cuando me uno al sufrimiento de Cristo en la tierra, incomprensión. ¿Cuántas veces, Estela, caemos que no nos comprenden, ¿Cuántas veces caemos en el cansancio? ¿Cuántas veces te han atacado, Estela, por ser hija de Dios o por ser diferente, ¿no? O por ir a la iglesia misma, ¿no? Se han burlado y hasta
hemos tenido privaciones, hay en muchos lugares del mundo donde están privados. El séptimo motivo de alabanza hacia esta iglesia era que no había desmayado. Durante más de 40 años de su fundación, hermano, esta iglesia había permanecido fiel a la palabra de Dios. 40 años. 40 años esa iglesia permaneció fiel a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En medio de dificultades, en medio de persecuciones, los creyentes habían persistido, impulsados no por su propia fuerza, sino por la obediencia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿No le pasa a veces que decimos, estoy cansado, pero voy a seguir porque amo a Cristo? Voy a perseverar porque creo en Cristo, porque sé que Él, porque tu fe y mi fe está depositada en Jesucristo. En realidad, hermanos, podría interpretarse que los creyentes de Éfeso no se habían cansado. ¿Qué es lo que él quiere decir aquí? Anteriormente él había dicho que se habían cansado y ahora dice que no se han cansado. Bueno, esta es una de las grandes paradojas de la fe cristiana. Uno puede decir o uno puede cansarse de la obra de Cristo, pero es algo trágico cuando usted dice se cansa de la obra de Cristo. ¿Escuchó lo que dice aquí? Uno puede decirle, pues estoy cansado en la obra. Usted está trabajando en una obra y puede decir, estoy cansado en la obra. Pero uno no puede decir, estoy cansado de la obra de Cristo. Hay una gran diferencia. Es lo que le pasaba a la iglesia de Cristo. Y usted muchas veces, o yo, o quizás le estoy profetizando, le estoy diciendo algo que usted dijo, ¿no? Estoy cansado de ir a la iglesia. Está cansando de la obra de Cristo. No, iglesia, no, hermano, que no salga esa palabra de su boca. Y si ha salido, hoy es tiempo de decirle, Señor, perdóname, porque un día yo dije, estoy cansado de la obra. Cansado de la obra. Cansado de la obra de Cristo. Y eso no puede ser. Usted puede cansarse en la obra, pero no cansarse de la obra de Cristo. ¡Qué hermosa palabra! Esas son palabras de alabanza que transmitió a su iglesia en Efeso. 7 palabras de halago. Sin embargo, el siguiente versículo, el cuarto, con respecto a esta misma iglesia. Y yo creo que vamos a cerrar ya con esto, con la iglesia de Éfeso. Éfeso, perdón, me está corrigiendo. De Éfeso. Hicimos una pequeña introducción, hermanos, y van a ser... el último versículo que... por eso, pero quería alegar algo, Pérez secretaria, se me está apurando en el tiempo. No, nos falta un pedacito más y terminamos sobre la iglesia de Éfeso. Bueno, ahora sí, Estela, lee el verso 4 del capítulo 2 de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué palabra. La halagó, le dijo que se esforzó, que eran buenas sus obras, que no se ha cansado, que tenía paciencia. ¿Y cuántas veces Dios te dice, te esfuerza, te alienta? Pero el Señor por ahí te da. Te dice, pero tengo algo contra ti. Algo que decirte. ¿Qué tiene que decirte Dios a ti en tu corazón? Habíamos hablado al principio que era una iglesia que Dios conocía su intimidad, conocía sus obras, su caminar, su pensamiento, su diario vivir. La elogió, le dijo que era una iglesia que sufría, que seguía adelante, que se esforzaba, que sabía discernir a los falsos maestros o falsos profetas. Pero al terminar el versículo 4 le dijo, pero tengo algo contra ti. Dios te dice, tengo algo contra ti. Yo no sé si Dios te va a decir a ti esta misma palabra. Quizás tú me vas a decir, o Estela me va a decir, el que me está escuchando, no, pero eso no es para mí. Pero quizás esta palabra no sea para vos. Pero quizás hay algo que has dejado, que Dios sí te quiere, no sé si reprochar, pero tomar una lección y decir,
estemos a cuenta en esta hora. Amén. Tengo algo contra ti. Estela, ¿cuántos hermanos hay? Y 24 hermanos que están conectados. Bueno, se unió el hermano anciano José Alarcón. Dios te bendiga, Luis. Dios te bendiga, Alexis Monasterio. Mirta Alarcón, Paola Jiménez. Dios te bendiga. Aldi, Julián Reyes, que sería de parte de Mirta y de Pancho. La hermana Mirta está mirando con su esposo Pancho, manda bendiciones, dice hermano de parte de Mirta y Pancho. Cristina Benítez también, Dios te bendiga. Nuestra hermana Poro, allí de Santa Elena. Dios te bendiga, hermana. Saludo de parte de Parrita. Nuestra hermana Cristina, Lili de allí de Santa Elena. Y Silvia Baez de Barranca, ¿no? Dios te bendiga, Silvia. No, Silvia Baez es de acá. Ah, la hermana de yo acá, me confundo. cerca del Suizo. Sí, sí. Que Dios te bendiga, hermana, y a tu hija Hermana. también, que Dios te rebendiga en esta noche. Elizabeth. Elizabeth, Dios te bendiga. Rochi, Brian, Dios le bendiga. Nuestro hermano Vicente, que Dios te Nuestro bendiga. hermano Ramón Medina. Ramón Siempre Medina, Dios te mirando. bendiga, Dios te bendiga. Nos debemos, siempre que estamos conectados, comunicados, nos debemos una cena o un almuerzo, en realidad una comida. Y bueno, una amiga y clienta, Lorena Sandoval. Bueno, Mira Dios acá te la vuelta. bendiga, Dios te bendiga, Lorena. Estamos estudiando Manda saludos. el libro de Apocalipsis. De a poquito vamos a ir metiéndonos en el libro de Apocalipsis. Luego, hermanos, si ustedes quieren, nosotros tenemos las copias de todo este estudio que vamos a dar paso por paso. Porque la iglesia tiene que saber, usted y yo debemos de saber. Y, hermano, estamos en cuarentena. Todavía, o sea que, y vamos a estar algunos meses más y estos estudios van a seguir. A que si usted engánchese, no tiene la posibilidad de decirle al Señor no tuve tiempo, o no tiene la posibilidad de decirle a Dios nadie me dijo o nadie me enseñó, porque hoy aquí le estamos enseñando el libro de Apocalipsis. Y bueno, Estela, repetimos por favor el verso 4 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Amén. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué preciosa palabra. ¿Qué tiene Dios contra ti? ¿Qué Dios tiene contra mí? ¿Qué Dios tiene contra ti, Estela? Dios dice, tengo algo contra ti, algo que está mal, algo que no encaja en tu vida, en mi vida. ¿En qué consiste el ser cristiano? Significa una sola cosa. Ser cristiano es amar a Cristo. Amén. Ser cristiano es amar a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro intelecto, dice la palabra. En fin, con todo nuestro ser. Sin embargo, el fervor y la pasión de Efesios hacia Cristo había sido de poco a poquito reemplazado por una fría vida mecanizada. ¿No le ha pasado eso en algún momento del caminar? Que usted empieza a ir a la iglesia porque es día de iglesia, canta porque sabe el coro nada más, esa pasión que antes tenía ya no la tiene, ya le da vergüenza decir gloria a Dios, aleluya, le da vergüenza decir hermano, Dios le bendiga cuando está a mitad de cuadra. Esa pasión se le ha ido apocando, ha sido mecanizado eso, ¿no? Como que se le ha incorporado y se ha enfriado, jamás ha sido, ¿verdad? Ya mete la Biblia en un bolsito para ir a la iglesia. Mete la Biblia como la guitarra dentro de la funda, ¿eh? Se enfrió quizás su pasión. Hay muchos cristianos 007 dando vuelta. Que usted y yo no seamos uno de esos cristianos, sino que nuestras obras hablen de nuestra vida y nuestra relación con Cristo Jesús. ¡Qué precioso! Cuando usted le vean en un día de trabajo, 2 días de trabajo, esa persona ya tiene que decir, sin que usted le haya dicho nada, este es cristiano, este va a la iglesia, porque es un bicho raro, nos dicen, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Efesios había perdido, Éfeso había perdido esa pasión, ¿eh? Es como cuando uno está de novio, se apasiona, siempre dicen lo mismo los pastores o los predicadores, ¿no? Uno va bajo lluvia, trueno, no hay electricidad, se inundan, alquilan un bote, pero a la casa de la novia llegan, porque había pasión.
¿Sí o no? Había pasión, no importa, era una pasión, nada lo frenaba. Sin embargo, cuando uno se casa, y bueno, ¿para qué hablar de todo eso, no? A veces se pierde un poquito esa pasión. Pero esa pasión tiene que estar viva. Esa pasión la acrecenta un abrazo cada día, un beso, una palabra de aliento. Eso es lo que Dios quiere, la intimidad. Dios le estaba diciendo en la intimidad a esa iglesia: has perdido la pasión por mí. ¡Qué bárbaro! Se hizo una iglesia automatizada, una iglesia robotizada. Cantamos porque sabemos, tocamos porque sabemos. Hoy la iglesia se ha robotizado. Su pureza doctrinal y moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran sustituto para el amor de Cristo, a quien habían descuidado y se relajaron. Una iglesia que se relajó en su vida espiritual. Muchas veces nos estamos relajando como iglesia y pensamos que cualquier canción, basta que le pongamos Cristo, ya Dios nos escucha. Encontramos por allí un chucundún del mundo y le mandamos Cristo y ya subimos. Y el otro que escucha dice, pero es igual a la canción que... Hemos perdido esa pasión, esa creatividad. Hoy, bueno, estoy hablando parte de la doctrina también eclesiástica, ¿no? Porque muchos pueden hablar de diferentes hermanos y vemos a veces en los grandes conciertos de grandes músicos que se presentan los músicos y se presentan con la misma ropa que cualquier cantante secular. Y no hay diferencia, hay muchas luces, mucho humo, mucho petardo y hemos perdido la pasión por nuestro Señor Jesucristo. Pero ese es otro tema, no es un tema de Apocalipsis. Perdónenme si ofendo a alguno, no es mi intención. Bueno, dice que hemos descuidado. Fíjate, tu vida se ha descuidado el amor de Dios. Allí es donde se apartó del buen camino a la iglesia por primera vez, hermano. La iglesia de Éfeso se apartó después de 40 años, por primera vez perdió la pasión. No en cuanto a la doctrina, porque la doctrina seguía igual, sino en cuanto a la relación personal con Dios. Por eso le quiero decir, hermano, que podemos tener mucho estudio, mucha doctrina, pero la pasión personal. Nos hacemos, en una palabra, religiosos. Esa quizás sería una buena interpretación. La Biblia nos demuestra que Dios no desea mantener con el hombre una relación distante, ni de sumisión, respeto a sí mismo, sino que desea desarrollar una auténtica relación de padre a hijo, una relación de amistad, una relación eterna, hasta tal punto que la propia Escritura nos dice que desde el principio la intención de Él fue adoptarnos en su propia familia, trayéndonos hacia Él mediante ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso envió a su Hijo a rescatarnos, porque anhelaba mantener con el hombre y la mujer una auténtica relación de amor. Y hasta que no comprendamos esto, queridos amigos, hermanos y amigas, hasta que no entendamos esto, no podremos o no podrá entender la fuerza del Evangelio usted ni yo. Dios le ama tanto que envió a su Hijo para morir por los pecados que usted cometería algún día, por los pecados que yo cometería algún día. Qué preciosa palabra. Amén. Dios le estaba hablando a la iglesia de los Éfesos. Que Dios en esta noche le haya sido esta palabra primera, ¿cómo es? Primera lección, que sí puede llamarse primera lección, o primer video que hemos subido sobre la iglesia de Éfeso, el capítulo 2 hasta el verso 4.
hemos leído hasta el verso 4 y nos hemos salteado el capítulo 1, que es la introducción a Apocalipsis. Solo hicimos la referencia de los 7 espíritus de Dios, nada más. Estela, ¿nos podés recordar cuáles eran los 7 espíritus de Dios, por favor? Amén. Así es. Bueno, los 7 espíritus de Dios: Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Dios. Qué precioso lo que hemos estado compartiendo. Bueno, queridos hermanos, hemos estado una horita con el tema de Apocalipsis. Vienen grandes preguntas, grandes temas. Yo creo que todos se habrán enganchado, habrán dicho, vamos a hablar de las trompetas, vamos a hablar de los caballos, vamos a hablar de la peste, vamos a hablar de esto. Todo a su tiempo, querida iglesia, querido amigo, todo a su tiempo. Ya llegarán esos capítulos y esos versículos para escudriñarlos juntos. Espero tu comentario el día de mañana, el día de pasado. Estaré leyendo los comentarios. Si tiene alguna pregunta sobre lo que hemos leído, no se adelante sobre lo que hemos leído. Y si quiere añadir, enriquecer parte de esta palabra, lo puede hacer. La Iglesia Luz de Esperanza quiere seguir adelante. Los amo a todos mis hermanos. ¿Te la querés saludar un ratito y después doy unas palabritas y ya vamos finalizando? Le doy muchas gracias a mi esposa, que la verdad que ha trabajado arduamente, pero Dios tiene la recompensa para ella. Amén. Bueno, no solamente saludarlo, como hice en un principio, y bueno, y despedirnos a través de esta transmisión. Recuerden que hemos estudiado una sola, de las 7 iglesias, una sola iglesia. Todavía quedan 6 pendientes, así que tenéis 6 iglesias más para estudiar. Un arduo trabajo. Si es posible, vamos a estudiar la clase que viene 2 iglesias. 2 iglesias, claro. Hacer un poquito más rápido. Bueno, así que tenemos un arduo trabajo, Luis. Tenemos un arduo trabajo. Bueno, así que paciencia. Pero como vos decís, Dios tiene la recompensa al trabajo que uno hace, al esfuerzo que uno hace para la obra de Él. Así que bueno, hermanos, que Dios les bendiga mucho de mi parte, que Dios te bendiga mucho, Luis, también. Y la verdad, como siempre le decía a la mujer, y te lo digo a vos, admiro la sabiduría que Dios te ha dado. Y bueno, y lo lindo que lo podés compartir. Hemos compartido un tiempo en la iglesia, bueno, hoy a través de la transmisión, de la red virtual. Pero bueno, saludo a todos, que Dios les bendiga. Bueno, les digo que se han conectado 27 hermanos que nos están mirando en vivo. También quiero saludar a Brian, Adrián, tu dueña, Rita del Monte también nos está mirando, y bueno, nuestra hermana Priscila, que ya está en los controles técnicos, junto a su esposo Gastón. Que Dios lo bendiga mucho. Bueno, iglesia, le quiero dar estas palabras de aliento a que nos esforcemos, alentados los unos a los otros en este tiempo tan difícil que está viviendo el mundo entero. Pero no se olvide, hermanos, que la Iglesia Luz de Esperanza está teniendo los días martes culto de oración y palabra de Dios de las 8 de la noche hasta las 9 de la noche. También los días jueves que vamos a tener estudio, o también vamos a tener un culto quizás, vamos a programar con alguna alabanza, y estas enseñanzas las vamos a trasladar posiblemente a los días miércoles y viernes, o miércoles o viernes, si Dios así lo permite. Y no se olvide la reunión de jóvenes los días sábados a las 20:30 con el líder de jóvenes, Solís Daniel, y su esposa. Un gran equipo. Dios te bendiga mucho, Daniel. Que Dios te bendiga a vos y a tu familia. También estamos los días domingo, que está conectada la Iglesia Luz de Esperanza con el culto de las 20 horas, con nuestro pastor también allí, dando una palabra de aliento, una palabra de parte de Dios, nuestro hermano y pastor y querido apóstol Héctor Paiva y su esposa Hilda. Un gran abrazo para estos siervos de Dios. Dios le bendiga mucho y nos encontramos. Amén.
el próximo miércoles. El miércoles próximo será y seguirá el estudio de la iglesia de Esmirna. Que Dios le bendiga. Hasta luego. La iglesia está cerrada, pero el cielo está abierto. Amén. Gloria a Dios.